Sí, juro. Año 1990, y Chile volvía a la democracia. Tras 17 años de dictadura en nuestro país, Chile enfrentaba nuevos desafíos y cambios culturales. La censura ya no era parte del ADN nacional, y diversos medios de comunicación se levantaban para expresar su opinión. Los jóvenes se encontraban en una disyuntiva entre qué querían escuchar y qué querían ser. Sin espacio en la industria tradicional, la unión de distintos ingredientes provocaría algo. Que era una mezcla de periodismo, cine. No habían escuelas de cine, no habían escuelas para hacer televisión, tenías que ingeniarte, tampoco había muchas cámaras, mucho acceso a nada, sino que era bien precario. Entonces había muchas ideas y poco lugar para llevarlas a cabo. Teníamos más guiones y nadie nos había enseñado a hacer guiones. Entonces esa mezcolanza es la que generó todo este proyecto que se llamó Rock and Pop. Es lo que tiene que ver con romper esquemas. No porque esto era una línea editorial de qué cosa loca que nunca se ha hecho queremos hacer. Simplemente era más bien prestarle cámara a personas que ya tenían gustos muy raros, excéntricos y específicos, y que simplemente se largaran a compartirlos con el resto. Y claro, lo pasábamos bien, y esa era como la norma. No hay nadie en este grupo que no lo haya hecho por pasarlo bien, por pasión, porque teníamos referentes que nadie tenía. Ahora parece todo muy común, pero era una era sin internet, entonces nadie había visto Los Simpsons, nadie veía Seinfeld, nadie veía nada, sino que la referencia era, no tengo idea, Los Venegas, ¿cachai? O Happening con Jao, cuestiones así. Era un mundo muy idiota. ¿Cómo se llama? En la Rock and Pop ya hay una ligera conmoción, estamos con grandes estrellas del rock and roll. Gene Simmons a mi lado, Eric, Paul Stanley, Bruce, los Kiss. Hola. En vivo aquí en la Rock and Pop. Buenos días. En 1992 apareció la Rock and Pop, pero fue más que una radio. Rock and Pop fue una identidad para una generación que buscaba dar a conocer su mundo. Rock and Pop representó un quiebre, representó una generación, digamos, ¿cachai? Que no es la generación que venía de los 80, ¿cachai? Es una generación que creció en los 80 y que en los 90, digamos, no tenía referente. Entonces Rock and Pop lo que hizo fue convertirse en ese referente y cambió la forma de hacer radio y también incluyó música que antes no tenía, digamos, opción. Todo esto post-dictadura, ¿cachai? Entonces, claro, para esa generación fue una fuente de conocimiento, digamos, y de identificación súper grande, súper profunda. No es que tuviéramos una sensación de que la estábamos rompiendo, éramos como contraculturales, éramos como una banda punk, más que ser un proyecto como que a todo el mundo le caía bien. No teníamos una identidad como que éramos hipermasivos, como que toda la gente nos identificaba, ni éramos rostros, ni firmábamos autógrafos. Llegaba y de repente a una fiesta, éramos veinteañeros y llegaba a una fiesta y de repente era como que, estos son los locos de Plan Z, o este gallo sale como en la tele. Eso era como la idea. Entonces, en rigor no había una sensación o conciencia de que estábamos haciendo una cuestión demasiado importante. Entonces era inserción de sonido, era una mezcla más radial incluso que la televisión más formateada y mucho más clásica en aquel momento. El propio programa donde yo participaba, Maldita Sea, el hecho de interactuar con una película, hablando encima de ella mientras se transmitía, claramente era romper códigos y esquemas de lo que estaba permitido dentro de la televisión. Entonces, claro, fue osado, tenía, ¿cómo decirlo?, un espíritu medio universitario, más juvenil, rupturista, sí, hasta cierto punto, pero lo que más agradecía era la libertad en cuanto a la forma de expresarse y en las temáticas que podía, sin pagarle favores a nadie,
de hablar casi de cualquier cosa. En agosto del 95 nace un nuevo canal, Canal 2 Rock and Pop, la gran apuesta de la compañía chilena de comunicaciones con la que buscaban conquistar a los jóvenes. A nivel de influencia, yo creo que fue un porcentaje mucho más alto en la incomprensión del lenguaje. Era adelantado para su época. No sé si bueno o malo, yo creo que era más bien como un proyecto piloto respecto a un lenguaje un poquito más suelto a lo que entendíamos por aquel entonces en televisión. Gran apuesta y grandes ideas, pero impulsado solo por las ganas, casi como un canal autogestionado por quienes eran parte del proyecto. O sea, nosotros salíamos, ponte tú, con Planceta a hacer una grabación y la grabación se nos ocurrían chistes en la medida que estábamos haciendo, no tengo idea. Íbamos a grabar a un motel y se nos ocurrían 5 chistes y los grabábamos porque al día siguiente no tenía cámara. ¿Cachai? Entonces, tener cámara y una van era como el objeto del deseo. Entonces se nos iban ocurriendo y anotábamos los chistes y hacíamos chistes frente a la cámara todo el rato y después se salía el programa y no habían efectos especiales, nada, todo era precario. Las puertas de Rock and Pop eran golpeadas por las críticas de un país que parecía no entender qué estaba viendo ni escuchando, lo que no importó dentro del equipo. También recibían denuncias, o nunca recibieron tantas denuncias como se podría haber esperado para la sociedad. Fíjate que no tanto, fíjate que en el programa de nosotros no. De hecho, nunca nos dijeron, oye, no van a poder hacer más esto. Eran otros los programas donde tuvieron más problemas, hasta lo que yo recuerdo. Planceta, por ejemplo. Planceta, fíjate que lo que molestaba más eran cosas de política. ¿Listo? Dígame, presidente. ¿Cómo va la reforma agraria? Hemos ganado mucho dinero con nuestra supuesta reforma agraria, mire, y todo es suyo. ¿Para mí? Y el pueblo ha sido engañado nuevamente por nosotros. Que fuéramos más contestatarios y que nadie había sido contestatario, salvo Jorge González. ¿Cachai? No había un punk. La izquierda era el Canto Nuevo, que era súper bonito. Violeta Parra, ¿cachai? Como nadie te mandaba a la mierda porque todo era como Inti Illimani o Quilapayún, que son preciosistas, instrumentistas increíbles. No había rabia. Entonces, eso molestaba a ciertos poderes, sobre todo vinculados a la iglesia, por ejemplo, o políticos de frentón, que en ese caso podían levantar un dedo y molestarlos con multa. Había como un romper con lo que había sido el trauma de la izquierda y reírse descaradamente de la derecha, reírse de Pinochet. Nadie se reía de Pinochet, se reía de Callao, ¿cachai? O de los milicos, o de todo este imperio de los curas, ¿cachai? Nadie decía abiertamente que Aradima es un conche su madre, nadie decía los curas son pedófilos. Y cuando eres el primero en decirlo, ¿cachai? Cuando eres el primero en decir que hay pedófilos en la iglesia, el establishment se quiebra, ¿cachai? Incluso los que se ríen, uy, lo que dijo, ¿cachai? Entonces, por eso fue súper violento, ¿cachai? Por eso teníamos querellas en vez de gente que lo hicieron, ¿cachai? Alguien tenía que hacerlo. Así como Rock and Pop era el resultado de un cambio cultural, el mundo siguió girando y golpeó a todo el proyecto antes de llegar al nuevo milenio. Yo creo que el mercado no era un producto muy vendible, ¿cachai? Los avisadores no nos acompañaron y no había un gran mecenas que dijera aquí les pongo la plata, ¿cachai? Ni un fondar que te resistiera a la weá, pues no había nada, ¿cachai? Y trataron de venderlo, y tenían deudas de arrastre y en un momento era más caro mantenerlo que seguirlo. Los errores yo creo que tienen que ver con un asunto de administración y equilibrio, administración económica por un lado y la otra parte desordenada en cuanto a que debió quizás tener un equilibrio, o sea, mal que mal estábamos en televisión, podíamos irnos al chancho, pero no había un punto medio de poder cosechar o rescatar a aquellas personas que por décadas habían visto un cierto tipo de televisión. Fue muy rupturista quizás. A ver, yo creo que hay una lección industrial primero, porque hay un fracaso, básicamente, un fracaso de transmedia, si tú quieres. Pero también fue la primera vez que se hacía algo más segmentado con las plataformas que había en ese minuto. Yo siento que hay aciertos que tienen que ver respecto de ciertos contenidos en cada uno de ellos.
Pero como proyecto transmedial o de distintos formatos, probó ser un fracaso absoluto, digamos. O sea, terminó la radio financiando el canal se fue a la mierda y todo lo demás, digamos. La radio Rock and Pop sigue, ya no con la misma audiencia ni la identidad que la caracterizó en los 90 o el 2000. Pero eso sí, el canal 2 Rock and Pop y también su revista murieron. El proyecto Rock and Pop fracasó, así como su generación se apagó. ¿Hay más censura hoy día? ¿Hay más apriete de tuerca respecto a lo que se puede decir y mostrar? Sin lugar a dudas. O sea, antes teníamos más libertad que ahora. Los años pasaron, Chile cambió, el mundo cambió y la gente cambió, pero no en la dirección que muchos creían. O sea, lo del Rumpi fue grado 2, lo del portal del web fue grado 3 y 4. Y probablemente ahora con la ley Zamudio es muy probable que muchas de las cosas que se hacían en el portal en esa época no se pudieran hacer hoy día. Que es un país que ha retrocedido en términos de tolerancia, Chile. No somos más progres de lo que éramos hace 20 años. Sin canal y con sus rostros íconos fuera de la radio, los buenos tiempos están lejos de la actualidad. Pero sí creo que laboralmente había en esa época un escenario donde se permitían esas cosas, donde era posible crear cosas, donde era posible presentar cosas de manera original, donde podías trasladarte a un lugar, estar ahí, transmitir y decir, está pasando esto aquí ahora. Y luego un poco hoy día es una radio que nos saca los pies a la calle. Pero eso no es culpa de la radio. Es culpa del software. Es una radio que pretende ser moderna. Y en ese sentido compite con las plataformas, pues y ahí es donde está difícil, digamos. Rock and Pop está buscando un camino hoy día. O sea, lo tiene más o menos claro, pero está buscando un camino como para cautivar de nuevo a la gente. A 25 años de su nacimiento, lo de Rock and Pop es un recuerdo. Ya no expresa la identidad de una generación. Ahora, busca una identidad para ella misma.